Hola, muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del equipo Bosque con Lupa, una iniciativa del proyecto Ecoturismo con Lupa en áreas silvestres protegidas de Aysén, ejecutado desde el campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Aysén, les doy la más cordial bienvenida a una nueva entrevista del ciclo Cohabitar la Tierra, Experiencias desde el Sur. En este espacio buscamos reflexionar acerca de nuestra relación con el medio, a partir de diversas experiencias de convivencia en la naturaleza. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompañan dos personas que van a compartir con nosotros también su experiencia cohabitando la Tierra, María José Godoy y Mauricio Mora. María José Godoy es licenciada en Sociología, diplomada en Innovación Social e Innovación Aplicada a la Macrozona Norte. Es cofundadora de la corporación ANF, dedicada a la investigación y educación en cultura de la región de Antofagasta. María José también es encargada de participación ciudadana del proyecto Parque Borde Costero de Antofagasta y Creo Antofagasta. Y fue parte del proyecto PIC-R, Plan de Recuperación Reserva Nacional La Chimba, como encargada de innovación social. También estamos muy felices de contar con la presencia de Mauricio Mora. Mauricio es médico veterinario y magíster en medio ambiente, con mención en conservación y restauración. Se ha dedicado a la formulación y ejecución de proyectos de conservación que contribuyan a la puesta en valor de las áreas silvestres protegidas de la comuna de Antofagasta. Recientemente se ha desempeñado como director del proyecto PIC-R, Plan de Recuperación Reserva Nacional La Chimba. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y muy agradecido de la invitación y de la oportunidad de conversar con ustedes desde el norte, varios kilómetros, varias regiones más al norte de ustedes, pero con un fin común, así que agradecido de la invitación. Genial, muchas gracias. Nosotros también estamos muy felices de que nos acompañen el día de hoy, también para que podamos conversarnos sobre estos temas en común, sobre cómo estamos cohabitando el planeta y de qué manera estamos relacionándonos con todos los otros seres que hacen de este planeta también su hogar y que se ven impactados también por nuestras acciones. Así que les agradecemos mucho y antes de dar paso a la entrevista, invitamos a quienes nos estén acompañando por Zoom y también a quienes nos están viendo por Facebook Live a través del fanpage del Campus Patagonia y el canal de YouTube del mismo campus a dejar sus preguntas, reflexiones y comentarios en el chat. Al finalizar la entrevista abriremos la conversación incorporando todos sus comentarios y preguntas. Así que ahí estaremos atentos también. Bueno, para comenzar también a conocer el lugar donde se sitúa la reserva y este paisaje único también que tiene particularidades tanto históricas, climatológicas y ecológicas en el que se sitúa la Reserva Nacional La Chimba, ¿podrían contarnos cómo y por qué surge la idea de recuperar este lugar? No sé si quieres comenzar María José, Mauricio. Mauricio tal vez que está con el micrófono activado. Sí, bueno, la historia se remonta más o menos a unos 3 o 4 años atrás aproximadamente. Tuvimos la oportunidad de visitar y conocer este lugar y con sus pros y con sus contras, siendo yo diría el lado positivo, que es un lugar muy único, de una belleza escénica bien llamativa, muy bonito, y además, y lo más particular sobre todo, con una riqueza en flora nativa bien importante, pensando en el contexto de que estamos en pleno desierto de Atacama, y en ese sentido con una biodiversidad única que por algo se constituyó como área silvestre protegida por el Estado, pero que por distintas razones en las últimas décadas igual ha sufrido mucho impacto producto de la acción del hombre, y un poco desde ahí surge el interés nuestro de buscar fórmulas o soluciones o alternativas de financiamiento tal vez para poder desarrollar algunas líneas de trabajo que contribuyeran a la puesta en valor de este lugar. Bueno, para realizarlo
hicimos un primer proyecto el año 2017, que fue un proyecto, un FNDR 2% de medio ambiente, que fue ejecutado desde el Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Norte, y nos entregó la oportunidad de, bueno, duró 3 meses y ahí pudimos hacer limpieza del lugar, de esta área silvestre protegida, porque el portón que tenía había sido, lo habían robado, y por lo mismo eso permitía que ingresaran camiones y camionetas, algunas personas que les da lo mismo que fuera un área protegida, y se generaban micros basurales y quemas de neumáticos y cosas por el estilo, que fue una de las primeras cosas que quisimos tratar de abordarla y trabajarla junto con CONAF. Así que partimos por ahí, y también instalando señalética, y luego, una vez ya con el área un poquito mejor, la última parte de ese primer proyecto fue el trabajo con niños de quinto básico en adelante, del programa Delta de la Universidad Católica del Norte. Es un programa bien entretenido porque reúne niños de distintos sectores de la ciudad y los potencia, les da como nuevas herramientas, pueden hacer talleres de áreas no tan comunes tal vez, y por lo mismo son niños como muy interesados en aprender cosas. Y entonces la última etapa era que primero nosotros íbamos al aula de los niños y le hacíamos presentaciones sobre la flora y la fauna del lugar, y luego una semana después lo llevamos y no se habla mucho de la biodiversidad que tenemos aquí en el desierto costero, ¿no? Se habla más usualmente de la biodiversidad de la zona centro y sur del país, no tanto la de acá. Entonces, a los niños, por ejemplo, cuando los empezamos a llevar para allá, les llamaba mucho la atención que hubieran plantas. O sea, decían, oiga, profe, ¿y acá por qué hay verde? Como que, verdad, era como que le sacudía un poco su realidad de que lo que siempre no, yo también soy criado acá y siempre te dicen que no, que vivimos en el desierto más árido del mundo, y lo cual es cierto, pero probablemente no por eso es que no hay biodiversidad. Entonces, son como ciertos paradigmas que buscamos de cierta forma romper un poco. Y bueno, eso como primer proyecto, y luego fue como una base para ya, nos dejaron la invitación desde la universidad y surgió el interés de armar algo eh, más ambicioso por más tiempo, y ahí fue que ya pudimos adjudicarnos el 2017 este Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, con este proyecto que se llamó Plan de Recuperación Reserva Nacional Lachín. Uh-huh. María José, Sí, qui- quisiera agregar como a lo que menciona Mauricio, que claro, está en un área protegida, pero está en una zona, está cerca del vertedero de la ciudad, entonces es una zona que estaba muy degradada. Y ese fue como el principal objetivo y por eso el nombre del proyecto de recuperar este espacio, porque además es un espacio histórico y muy importante para los antofagastinos. La ciudad nace en La Chimba, en este sector, con la historia de los chancos. Entonces, además, un lugar que tiene mucho significado y desde la mirada del sector público se financia a través del FIC también por el interés del objetivo de la diversificación productiva, que también es importante para nuestra región porque es una zona principalmente minera. Entonces, dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y Innovación están declarados este objetivo de diversificar la economía principalmente desde el turismo. Entonces, de ahí también el proyecto tiene un área, un eje súper importante de vinculación con la comunidad. sí, justamente esta característica también tan particular que mencionan, que está tan cerca de la zona urbana, inclusive lo que mencionaba Mauricio, también lo que está mencionando María José, de tener microbasurales, vertederos, es una situación que plantea importantes desafíos, y algunos que lo han mencionado. Desde que nos pueden mencionar un poco más en detalle cuáles fueron los principales desafíos con los que se encontraron al iniciar este proyecto, como de modo general, cuáles fueron los principales o los más importantes desafíos. Sí, bueno, yo creo que fueron varios, pero uno de ellos es precisamente, José, de que la reserva está a 700 metros apenas
el vertedero municipal de la ciudad, que operó por 50 años. Por suerte, cesó sus operaciones en diciembre del año pasado, por fin. Era algo que nosotros de verdad que lo anhelábamos, porque se juntaban un poco las acciones del proyecto con el cierre, que era un poco el talón de Aquiles, o uno de los talones de Aquiles para poder recuperar el lugar, porque genera una serie de impactos en el camino de acceso, las bolsas plásticas que vuelan. No era un vertedero con muchas normativas ambientales, sino que más bien era como un botadero. Entonces, todo eso jugaba muy en contra de chuta, estamos al lado de un área única, con un ecosistema que hay que cuidarlo, y al mismo tiempo estamos al lado de un basural. Entonces, eso yo creo que de por sí era uno de los principales desafíos, y que claro, la zona en sí es una zona como compleja, por así decirlo, y entonces la tarea como de recuperar este espacio para la ciudad, ya desde un inicio era un desafío grande. Y bueno, más allá de otros asuntos en el camino también que fueron surgiendo, como el estallido social y luego la pandemia, que también implicaron desafíos adicionales, pero sí, yo diría que fueron hartos asuntos que ir tratando de abordarlo y solucionarlo, o buscar soluciones, pero por suerte yo diría que, bueno, el proyecto terminó hace un par de meses, y con el cumplimiento de todos los hitos, así que por ese lado creo que como equipo quedamos tranquilos de haber hecho todo lo posible, y bueno, también esperando que las mejoras que se han podido realizar se puedan consolidar ahora en el tiempo y con el apoyo de las autoridades también. Sí, agregar ahí, Mauricio, también, bueno, ese fue como el principal desafío con el tema del contexto de donde está la reserva emplazada al lado del vertedero. Es increíble llegar a la reserva, o sea, si bien el vertedero tiene límites, está todo lleno de basura por todas partes, y además hay extracción de áridos. Entonces, ahí también hay un conflicto importante, ya que se meten camiones y interviene bastante el sector. Entonces, el desafío, claro, en un principio fue de limpiar, primero limpiar el acceso, mejorar también la infraestructura, el portón, limpiar adentro también. Había muchos sectores donde hacían fogata, poner senderos, miradores. Entonces hubo una recuperación física en términos de limpieza y de instalar estas infraestructuras que permitieran un acceso guiado y también, bueno, una accesibilidad porque no había nada en realidad. Y paralelo a eso, lo que mencionaba también Mauricio en un comienzo acerca del proceso de trabajo con los colegios, también hay el desafío de dar a conocer la reserva. La gente los antofagastinos que vivimos hace mucho tiempo acá, conocían la reserva, iban, pero como que al lado del vertedero la gente no va principalmente porque cree que es riesgoso, principalmente por temor a dejar el auto, no se puede acceder caminando. Entonces, hay que acercar lo que es la reserva a la comunidad, y ahí la línea y el eje educacional con los colegios, eh, y también el eje de vinculación con la comunidad, que fue el eje de innovación social, entendiendo que los desafíos no puede resolverlo solo en la CONAF, no puede resolverlo solo en la universidad con estos proyectos, sino que es un trabajo conjunto con la comunidad, academia, sector público y también privado, que hasta ahora no se ha vinculado mucho, pero los desafíos se resuelven de esa manera, y el proceso de innovación social tiene que ver y tuvo que ver con primero reconocer los valores del lugar. Cerca del 70% de las personas que participaron de los cursos no conocen la reserva, no sabían cómo llegar, etcétera. Entonces, eso fue como lo primero, y también con ellos pensar en soluciones, hacerlos parte de pensar en cómo recuperamos este lugar. Quizás ahí Mauricio también puede dar como más detalle de lo que fueron los ejes de trabajo y respecto de eso, cómo fuimos abordando este desafío.
Sí, quizás podríamos mencionar estos ejes y tal vez detenernos un poco más en estos dos que ustedes mencionan, desde la educación y también desde la innovación social. Desde la educación en el sentido, lo que menciona también, lo que mencionaba Mauricio al comienzo, ¿no? que de forma general el desierto está como en el imaginario colectivo como un lugar vacío, como un lugar que no tiene nada. Hay un destacado arqueólogo chileno, Carlos Llero Santoro, que también es de la Antofagasta, que él menciona esto y dice que esto trae grandes problemáticas, digamos, por esta idea de que no hay nada, una visión de que está vacío, que él menciona que es una herencia también colonial, desde los primeros que llegaron y en realidad no conseguían reconocer las relaciones que existían en el espacio como relaciones válidas o ecosistemas. Entonces, en ese sentido, él, claro, menciona que a raíz de esta noción de vacío, uno piensa que en realidad se puede hacer lo que se quiere. Se puede contaminar, se puede extraer sin consecuencias, porque en realidad no hay nada, entonces se puede hacer lo que se puede, que se quiera y no hay muchas consecuencias. En este sentido, tal vez enfocarnos en este eje de la educación, como lo que mencionaba María José, tal vez Mauricio, si nos puedes contar un poco desde esta perspectiva, cómo el proyecto propone cambiar esta percepción del espacio y dar a conocer la gran biodiversidad que ahí sí existe. ¿Cómo lo hicieron? ¿A través de qué formas? También durante este año que sabemos que fue muy complejo, debido a las condiciones fue complejo relacionarnos y vincularlos con la naturaleza, considerando que ya no teníamos no podíamos salir tanto y estábamos cuidándonos. Entonces, ¿cómo fue un poco ese proceso? ¿Si nos puedes contar algo? Sí, mira, yo creo que, bueno, primero que nada es cierto lo que tú dices y lo que decía Calógero Santoro, como tú mencionabas, porque además de la parte de la biodiversidad del lugar, que es muy única y hay muchas especies endémicas por el tipo de ecosistema que se da acá en el norte de Chile, que son estas como islas biogeográficas, donde hay ciertos lugares muy puntuales donde la vida se logra desarrollar y eso va generando sobre todo endemismo en artrópodos, en flora o en otros grupos. Pero además hay otro componente, como decía la María José antes también, que es la parte arqueológica y porque, eh, por ejemplo, a solo menos de 2 kilómetros de la Reserva Nacional La Chimba, hacia el sur, hay un sitio arqueológico de más de 10.000 años. O sea, lo constituye como, por lo que me contaba un arqueólogo, como uno de los sitios más antiguos del Cono Sur. Entonces, también tiene como esa riqueza desde la parte del patrimonio cultural. Pero el problema es que esto no se conoce mucho. Entonces, y tratando de responder tu pregunta, eh, está ese dicho que es un poquito cliché tal vez, pero de que uno no puede tratar de eh, proteger algo o tener el interés de protegerlo si es que no lo conoce. Entonces, por eso que también el proyecto tuvo un componente bien fuerte en la parte de investigación. Eh, Ahí trabajamos con distintos especialistas. Por ejemplo, hicimos un estudio para evaluar la posible presencia de metales pesados y también instalamos atrapanieblas en distintos sectores de la reserva con el propósito de tal vez pensar si sería una herramienta para a futuro desarrollar acciones de restauración ecológica, como se ha hecho más al norte también para restaurar poblaciones amenazadas de algunas cactáceas. Y por otra parte, eso respecto como a lo más abiótico, por así decirlo, y en la parte más biótica hicimos varios catastros con especialistas que vinieron de otros lados. Hicimos, por ejemplo, un catastro y cartografía vegetacional que permitió conocer en mayor detalle la flora del lugar. Vino un equipo de la Universidad de La Serena para estudiar los artrópodos, se hicieron campañas de terreno. Vino un especialista en líquenes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Reinaldo Vargas, que ustedes lo conocen. Eh, y de aves principalmente. Y bueno, así tratamos de, primero que nada, ver cuál era realmente la biodiversidad del lugar. Y lo digo porque eso nos ha permitido saber que, por ejemplo, con seguridad que por lo menos hay 9 especies que están en riesgo de extinción y que están categorizadas por el Ministerio del Medio Ambiente y que ya sabemos que tienen presencia en el lugar. Tenemos un ministerio y una en peligro. Entonces,
eso es como una línea base para luego ser ese el mensaje de tratar de transmitirlo a la ciudad, como de dar a conocer, oye, tenemos el privilegio de tener un área protegida al lado de nuestra ciudad, a menos de 2 kilómetros del sector La Chimba y a 15 kilómetros nomás de la plaza, pero es un lugar vulnerable, es un lugar frágil que tiene especies que podríamos perderlas. Acá, por ejemplo, en este mismo lugar, hasta fines de la década de 70 se menciona la presencia de guanacos, pero hoy día ya no están, se extinguieron localmente. Entonces, es como decir, bueno, pero sí quedan otras especies muy valiosas también, y entonces tratemos de protegerlas, pero de manera efectiva. Entonces eso ha sido como lo primero, tratar de conocer realmente qué es lo que tenemos ahí, y una vez que ya sabemos de su existencia, tratar de buscar distintas estrategias, ya sea con los niños o con los adultos o con los vecinos del sector, eh, para dar a conocer la existencia de este patrimonio natural y buscar estrategias que nos permitan cuidarlo. ¿Y esto ustedes también lo hicieron este año durante, a través de videos, crearon un material bien interesante también para esto, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de las áreas de trabajo del proyecto que fue como bien desafiante, sobre todo por el tema de la pandemia, fue que, bueno, el primer año fue más fuerte en la parte de limpieza, con claro, limpieza con maquinaria pesada principalmente, y luego la parte de infraestructura, la habilitación de algunos senderos con señalética, miradores y cosas por el estilo, y la parte de investigación. Pero este año, justo cuando empezó la pandemia, eh, venía la parte más fuerte del trabajo con la comunidad, el trabajo con los vecinos, con los niños también. Esa era nuestra área de educación. Y eso, la parte de educación fue particularmente una de las que le propusimos al gobierno regional hacer un cambio, porque nosotros queríamos trabajar con 8 a 10 colegios más o menos de la ciudad, y repetir un poco lo que hacíamos antes, de primero ir a contarle a los niños a la sala lo que el patrimonio del lugar y luego llevarlos a terreno. Pero ahora se nos hacía imposible porque, una, que el área silvestre protegida estaba cerrada, y por otra parte que los niños ni siquiera estaban yendo a clase. Y yo creo que ningún papá tampoco lo iba a autorizar en el marco de la pandemia para subirse a un bus con más personas. Entonces, ahí fue que le propusimos al gobierno regional trabajar con cápsulas educativas. Así que fue bien interesante, fue algo como que tuvimos que innovar un poco en el camino, pero terminó siendo, creo yo, como uno de los logros bien entretenidos del proyecto, porque lo que buscamos hacer fue que, como ya habíamos hecho las investigaciones y teníamos los informes técnicos de los especialistas, lo que intentamos hacer fue esa información como condensarla, eh, simplificarla un poco y tratar de transmitirla mediante los videos en un lenguaje, pero no tan técnico, sino que más bien de divulgación, para que los niños eh, puedan acceder, o los profesores de biología, por ejemplo, de la ciudad, tengan ese material, y ahora está disponible en el canal de YouTube del proyecto. Ahí lo pueden encontrar, y fue como el camino que encontramos para poder llegar igualmente al objetivo, que era lograr transmitir lo que pudiéramos aprender sobre este lugar. Y bueno, y la parte con los vecinos, ahí la María José les puede contar con más detalles también esa parte del trabajo. Exacto, yéndonos ahora un poco hacia ese otro lado, la importancia también de transmitir este conocimiento desde el eje de la innovación social, ¿no? Considerando lo que menciona Mauricio, que esta reserva se emplaza en un lugar histórico muy importante de patrimonio natural y cultural, y que en un proceso también de urbanización se puede ir desvinculando las comunidades de sus medios. Entonces, en ese sentido, María José, cuando llegaste, ¿cuál fue la percepción que los vecinos tenían de la reserva? Un poco nos mencionaste al comienzo, y puedes ahondar un poco en eso, cómo ellos percibían su medio donde ellos estaban viviendo, y desde entonces, ¿hubo cambios en estas percepciones y en estos vínculos que generaban con su entorno? Mira, Celeste, comenzamos, bueno, con este proceso en enero, principalmente enero. Entonces, enero y febrero tuvimos los primeros contactos, y en marzo nos pilló la pandemia, así que lamentablemente no pudimos visitar la reserva, pero nos mantenemos en un grupo de chat, y apenas nos den permiso para ir, vamos a ir, así que lo tenemos pendiente.
eso es súper importante, pero desde un comienzo mucho interés porque principalmente por el desconocimiento y si bien la reserva tiene muchas amenazas, muchos problemas, lo que tiene a favor, que es lo que mencionaba Mauricio, acerca del valor histórico del lugar, que eso nos permite que adquiera significado para las personas. Entonces ya se manifiesta un interés de los sujetos de reconocer este lugar como importante para uno, para los antofagastinos, para la ciudad. Entonces ahí hay un primer interés. Y luego de eso, de que tuvimos los primeros contactos, bueno, teníamos planificada la salida para el 21 de marzo, acá desde el 16 que nos pidió la cuarentena, pero nos adaptamos a esta vida virtual, hicimos todos los talleres online, participaron cerca de 30 vecinos y trabajamos 4 ejes principales. Uno era la formulación de proyectos, aprender a formular proyectos, pero desde la innovación social, como identificar los problemas que ellos ven como en el fondo vecinos del sector, y respecto de esos problemas ver qué soluciones pueden abordar ellos mismos con sus pares, con sus organizaciones, etcétera. Tuvimos esos cursos, luego tuvimos también después de eso un curso de emprendimientos vinculados al ecoturismo, también para saber cuáles son las oportunidades que existen respecto a actividades de turismo que se pueden realizar en el lugar, y el curso de formación de monitores ambientales, que también se hizo un gran trabajo con los investigadores, y en todo el material audiovisual que se realizó, que está en la página, que lo pueden ver ahí, súper didáctico también, tuvo el mismo desafío como el que está enfocado a los estudiantes, el que está enfocado a la comunidad. Y ese es un gran logro porque muchas veces lo que realiza la academia o el conocimiento científico queda encapsulado en ciertas áreas y no llega a la comunidad. Entonces, fue muy interesante ver a los científicos hablando acerca de la especie, de los valores del lugar y también invitando a la gente siempre a cuidar el lugar. Entonces, pudimos cumplir en el fondo con estos hitos del proyecto, y la comunidad, bueno, como te comentaba, el 70% no conocía la reserva y los principales motivos son por desconocimiento de cómo llegar y también por inseguridad del lugar, por dejar los vehículos o no saber cómo llegar. Esos son los principales motivos por qué no van. Y hoy día, respecto de como de los resultados, por así decirlo, si bien, bueno, están súper interesados, pues todo el tiempo estamos compartiéndoles datos como de cursos de repente que imparte la CONAF o Senatur, fondos también y noticias también de la reserva, y tenemos al pendiente visitar el lugar. Eso es súper importante para en realidad ver toda la belleza que hay en el sector y ver también las oportunidades que se pueden dar. Y lo importante es que, y acá me voy a hablar un poco acerca como del desarrollo urbano y de por qué hoy día este lugar maravilloso tiene tantos conflictos, y en parte va por eso, porque, no sé, por ejemplo, bienes nacionales da permiso para la extracción de árido y trabaja por su lado en el fondo y no se evalúan distintas áreas. Entonces, la ciudad convive con distintas gestiones, instituciones, desarrollos de proyectos, etcétera, etcétera, que no siempre conversan. Entonces es súper importante para el desarrollo urbano hoy día, que considerando que la participación ciudadana se vinculan todos los procesos de desarrollo urbano a la participación ciudadana, es tener una comunidad informada e involucrada. Entonces, el día de mañana, cuando cualquier institución vaya a hacer un proyecto, la gente va a saber que existe la reserva, cómo es el lugar en el fondo, y eso es súper importante para el desarrollo de la ciudad, tener conocimiento del valor natural. Y bueno, y de a poco las ciudades también tienen este desafío de crecer, pero vinculándose o desarrollando espacios que permitan vincular a los sujetos con el medio. Eso es súper importante y muchas veces, claro, no se toma en cuenta. Entonces, tener una comunidad informada e involucrada es súper importante, es clave para áreas o lugares que están en zonas urbanas.
bueno, las capacidades que quedan también instaladas en el territorio respecto de lo que es la formulación de proyectos, cómo constituir una organización, si quieren el día de mañana crear una organización, y también de lo que es el turismo sustentable, y sumado a eso también visibilizar y conocer los valores del lugar, po. O sea, los vecinos quedaron súper sorprendidos y además del valor como biológico, por así decirlo, el valor paisajístico del lugar es increíble. Tú cuando llegas arriba a la cima ves toda la bahía, se ve pero espectacular la ciudad también, entonces están todos estos valores que ellos pudieron conocer de forma virtual, pero lo conocieron y bueno, culminando con la visita, ya después ellos van a poder invitar después a otras personas, qué sé yo. Y lo último es la resignificación del espacio, pues, es decir, ellos son vecinos del lugar, la reserva está a 10 minutos, entonces este lugar adquiere un significado para su entorno, para su cotidiano, y eso es súper importante. Son como logros eh, que quisimos, o sea, que visualizamos y que en el tiempo también se van a ir consolidando. Para mí lo más importante, lo primero, es como esta comunidad informada, involucrada del desarrollo de su territorio. Ahí hicieron una pregunta, no sé si si justo la leí. Yo creo que lo que pensamos era ahora terminar nuestra parte y ahí vamos a dejar abierto para que todas podamos conversar, también incluir a todas las personas que nos están viendo en la conversación. Así Ya, que no, súper. es muy interesante y claro, clave la información, ¿no? De cambiar esta percepción del riesgo que mencionas inicial, que también por desconocimiento, que esto aumenta esta percepción un poco de miedo y lograr resignificar el espacio justamente a través de la información, a través de la visibilización también de lo que existe en el lugar, que también es un trabajo que desde Bosque Económico también se hace bastante, se busca lo que mencionaba Mauricio al principio, uno tiene que conocer para conservar, uno tiene que saber que está ahí y ahí uno se va como encariñando y va cuidando de su espacio, ¿no? Entonces súper interesante el trabajo de ustedes. Y bueno, para finalizar esta primera parte, para poder dejar a las personas que nos están viendo, dejarles preguntar y conversar con ustedes también, un poco a modo de reflexión de lo que hemos estado conversando, ¿cómo podríamos entonces pensar en cohabitar en entornos urbanos con espacios naturales de alto valor, que es en lo que pasa en el caso de Reserva Natural La Chimba? ¿Cómo pensar en cohabitar estos entornos urbanos que están rodeados de espacios naturales de muy alto valor? Ahí les dejo abierto la palabra, no sé si quiere comenzar Mauricio o María José. Sí, yo puedo comenzar. Eh, bueno, lo que te mencionaba, como lo primero que tiene que ver con la gestión pública o con el desarrollo en el fondo como del territorio, desde la planeación en relación a las estrategias, la estrategia de desarrollo regional, de innovación, las estrategias de desarrollo urbano, de planeación. Bueno, el problema muchas veces es que se crean instrumentos, pero las instituciones no conversan, no se cruza la información en el fondo. Entonces se van gestionando proyectos en paralelo y sin reconocer este valor natural. En Antofagasta se ve, bueno, con la reserva y también con el borde costero, hay aguadas, por ejemplo, bueno, y los lugares naturales del borde costero que han quedado un poco relegados de la relación de los sujetos con este entorno natural porque se generan proyectos que en el fondo van desvinculando al sujeto del entorno. Entonces, ese es como un primer problema, por así decirlo, que es a nivel general, pero creo que es súper importante la información de la comunidad, o sea, que la comunidad efectivamente, porque bueno, ahora con la ley de participación es como que cualquier proceso tiene que pasar por procesos de consulta, tienen que informar qué se va a hacer, entonces una comunidad informada e involucrada no va a permitir que venga un proyecto que ponga en amenaza, por ejemplo, un entorno natural. Y eso es súper importante y ahí el espacio de la academia, de las organizaciones sociales y otros actores también es clave para difundir, para divulgar también y también vincular a los sujetos con estos entornos. En el caso de la reserva es clave las visitas que se realizaron con las escuelas,
y que este lugar efectivamente se habilite y que las personas puedan ir y visitarlo sin ningún riesgo, sin ningún miedo, es como que para allá hay que caminar y creo que eso es lo más, creo que es lo más importante, así como y que podemos, así como que uno asume como la responsabilidad en el lugar en el que está, como de, ya, esto sí, cada uno en el lugar en el que está puede aportar en eso. Los otros problemas que son a nivel más estratégico y macro van a ir cambiando en el tiempo, pero esto desde ya lo podemos hacer. Este proyecto puso también foco en eso y esa es la tarea que queda pendiente ahí para cada uno, para los vecinos también. Bien. Importante. Mauricio, no sé si quisieras agregar algo. Sí, yo comparto sobre todo yo creo de mayor conocimiento sobre la existencia de este lugar y el patrimonio natural que alberga. Yo creo que está como lo que nosotros buscamos en el fondo era que ojalá la gente con esa información ya disponible que se empodere, que diga, oye, esta es mi reserva, o sea, no puede estar en malas condiciones, ya no me da lo mismo si estoy en camión y dejo Sí. buscan la protección del lugar, sino que la comunidad en su conjunto y sobre todo los vecinos del sector, ojalá le exijan a las autoridades que este lugar se proteja y que continúe su puesta en valor en el tiempo. En los videos habían un par de mensajes de Jaime Pizarro y de Reinaldo que mencionan precisamente esto, pues, de decir que este es nuestro patio trasero y que cuidemos nuestro patio trasero. Me pareció como súper acertada esa frase de Jaime y la comparto plenamente. O sea, orgullosos como antofagastinos en este caso de que sí tenemos un patrimonio natural y que sobre todo si uno lo ve desde el punto de vista biológico, por el asunto de los endemismos que existen en este lugar, hay muchas especies que son solo de la región de Antofagasta, hay muchas que son solo de la comuna de Antofagasta. Por ejemplo, está Nolana lachimbensis, es una especie de flora que nosotros la propusimos en este proceso y que hasta ahora la conocemos con seguridad solo para el interior de la Reserva Nacional La Chimba. O sea, es una planta que no está por ahora, no la conocemos de ninguna otra parte que no sea esta Reserva Nacional. Entonces, eso ojalá que genere como una especie de orgullo o de no sé, pertinencia en ese sentido y que sentirlo como parte de nuestra ciudad, pues, y que nos importe y que todos rememos hacia que el lugar se pueda proteger y se consoliden los avances que se han podido realizar. Sí, sí, totalmente. Bueno, esto yo les comentaba antes de comenzar la entrevista, pero el lugar es precioso y yo les recomiendo. Viviana dejó en el chat el link al sitio web recuperemoslachimba.cl y yo les recomiendo ver los videos y las imágenes y conocer sobre estas especies que Mauricio está mencionando porque realmente es muy enriquecedor y a uno que está tan lejos puede imaginarse en realidad todo lo que estamos conversando, no lo puede ver ahí, así que yo les recomiendo también que conozca la página y es muy interactiva lo que mencionaba, uno puede un poco tener un tour por el lugar, así que se los recomiendo. Y bueno, ahora dejamos un espacio abierto para preguntas y comentarios de quienes nos están acompañando. Hay algunas preguntas en el chat, pero si alguien quisiera también hacerlas directamente, sería ideal. Si alguien quisiera hacer la pregunta directamente para María José o Mauricio, pueden hacerlo, pueden encender sus micrófonos y realizarla directamente. Si alguien quiere, vamos a esperar a ver si no yo leo las que están en el chat. Ya, voy a leer mientras. Bueno, Juan nos pregunta, ¿hay personas claves en la comunidad en quienes apoyarse para el cuidado de la reserva? Sí, mira, quizás yo puedo hacer una primera intervención porque precisamente antes de que María José, yo no soy un profesional del área de las ciencias sociales y
y claro, teníamos era parte de uno de los focos importantes del proyecto, este trabajo con la comunidad, y quizás yo cometí, quizás no tenía como la visión más panorámica, porque quizás hay ciertos actores clave en esta comunidad, eh, pero uno de ellos en particular que yo quizás me enfocaba mucho, y luego ya cuando se incorporó María José, fue súper bueno porque nos dio una mirada mucho más amplia de la comunidad en su conjunto y las distintas organizaciones y juntas de vecinos que conviven en el sector de la chimba y un poco más, un poquito más lejos también. Entonces, en ese sentido, creo que cuando ya trabajamos con María José y con su corporación fue súper bueno porque, bueno, María José es socióloga y tiene un equipo de antropólogos también, y se pudo, creo que se profesionalizó esa área de trabajo del equipo, y fue mucho mejor, y los resultados, eh, llegamos finalmente creo que a entre más de 10 organizaciones distintas, así que en ese sentido eh, creo que fue bueno, y para mí fue una lección también de que yo soy más del área de las ciencias naturales, y fue súper bueno poder tener como profesionales de otras disciplinas que sean parte del equipo, y de esa manera se lograron mejores resultados. Gracias, Mauricio. Sí, y contar así como eso que pasó cuando estabas tú viendo como, porque es muy cerca de la reserva hay un campamento, hay varios campamentos que están súper organizados, entonces Mauricio hizo muchos intentos de llegar a esos campamentos antes que nos incorporáramos, y nosotros también lo hicimos cuando llegamos, pero integramos también a otras organizaciones de todo el sector, y después con la pandemia, las necesidades de las personas que vivían en ese campamento son otras, pues, o sea, y por lo mismo, en el fondo, este primer interés no surgió, pero producto de eso también. Entonces, es importante identificar las necesidades de las comunidades, porque finalmente uno llega con una oferta en el fondo, que en este caso era participar de las capacitaciones, de varias instancias de visita, y muchas veces eso no conversa con las necesidades de los territorios o con los tiempos. En este caso nos pidió también la pandemia que no nos permitió visitar el lugar. Pero una de las instituciones claves son los colegios, los establecimientos educacionales. Participó un profesor de ciencias del Liceo La Chimba, se llama Liceo La Chimba, un liceo emblemático también del sector, y él está súper motivado, quedó súper motivado, y le va a poner el nombre a las salas con los nombres de las especies de la reserva, está desarrollando un proyecto, y bueno, él está súper entusiasmado, y también otras organizaciones del sector, juntas de vecinos y otro tipo de organizaciones deportivas también que les interesa mucho como la visita recreativa, organizaciones de fútbol, por ejemplo, que tienen como épocas en el año donde hacen visitas recreativas que tienen como objetivo la participación de toda la comunidad, de los papás, los niños. Entonces, ellos son como que se han manifestado con mucho interés, y yo creo que los establecimientos educacionales son súper claves, porque a través de los niños llegas a los apoderados, bueno, a la familia completa. Entonces, es bien importante eso, y todo lo que tiene que ver con turismo. Acá también hay hartos emprendimientos. También se nos olvidó mencionar que hubo un seminario asociado a actores del área del turismo, y lo importante es que estos actores se articulen finalmente. Si, es como que eso va generando más valor a lo que se puede hacer en ese lugar. Entonces, es importante que queden en contacto los emprendedores del turismo con la comunidad. Por ejemplo, ahí pueden haber oportunidades de gestionar emprendimientos con más valor, con valor social de la misma comunidad. Y eso, pero cada territorio hay que indagar, y en cada territorio van a surgir distintos actores. Yo creo que en general los establecimientos educacionales, pero de repente surgen algunos que tienen algún interés o motivo personal. Interesa mucho también los liderazgos que puedan haber en estas organizaciones. Eso también es bien importante y clave.
Qué interesante, y qué interesante poder conocer a estos actores particulares de este lugar, saber cómo ellos se están articulando, cómo forman una red, cómo también eso fortalece, ¿no? el conocimiento en el lugar, intercambiar experiencias, que sea algo más transversal, es muy interesante de escuchar. Otra pregunta, Debbie nos dice, buenas tardes, felicitaciones por el proyecto. ¿Podrían describir a los vecinos y las vecinas? ¿Son originarios del lugar o son migrantes? Eso tal vez es una primera pregunta, después les hago la segunda. O mejor no, mejor lo voy a incluir porque en realidad está relacionado. Y la segunda pregunta es, ¿quiénes son los más proclives a participar del lugar? Entonces, primero serían como las dos preguntas. Sí. Sobre lo primero, el sector, el área de La Chimba, bueno, el vertedero está en ese lugar porque antes quedaba como fuera de la ciudad, pero es un área, un sector urbano nuevo, que en estos últimos 20 años es la zona urbana que más ha crecido. Entonces, la mayor cantidad de las personas que vive ahí no lleva más de ese tiempo, 10, 20 años viviendo en el lugar, a diferencia de otros lugares que son mucho más antiguos. La mayoría son de Antofagasta, en este caso migrantes no participaron del grupo, pero sí hay organizaciones que trabajan, las que trabajan en campamento participaron algunas organizaciones deportivas que sí trabajan con grupos bien diversos, pero la mayoría eran personas de Antofagasta. Sí, igual habían personas que no son de acá, también en Antofagasta hay mucha población nueva, tanto de la ciudad como migrante. Pero eso así como en rasgos muy generales, pero en rasgos muy generales son poblaciones relativamente nuevas. Me refiero a como viviendo en el sector. Y la segunda pregunta era... La segunda pregunta, ¿y quiénes son las o los más proclives a participar del lugar? Bueno, en este caso hubo mucho interés, como en general hubo bastante interés. Las condiciones en las que, o sea, las condiciones en las que tuvimos que desarrollar el proyecto tampoco fueron las mejores en esta parte, porque lo primero era la visita. Entonces íbamos a realizar varias visitas y después de eso claramente el interés puede haber sido mayor. Pero en general hay bastante interés y en realidad es súper diversa el tipo de personas u organizaciones que pudiera participar en la recuperación de este lugar, tanto como en las visitas que pueden hacer de forma particular, en el desarrollo de proyectos de organizaciones sin fines de lucro o el desarrollo de proyectos de emprendimiento. Como que todo tipo de personas y bueno, los más interesados son quienes trabajan con niños, organizaciones deportivas, por ejemplo, el profesor de la escuela también, una agrupación cultural. Ellos han sido como los más interesados. Genial, muchas gracias. Alejandro Núñez también nos pregunta, ¿cómo conversa el turismo de intereses especiales con estas reservas? Desde el turismo, en este caso específicamente de intereses especiales. Cae como anillo al dedo el turismo de intereses especiales en conexión con la puesta en valor de la Reserva Nacional La Chimba y desde muchas áreas que se pueden explorar. Por ejemplo, desde la arqueología podría potenciarse. Nosotros también es un grupo de estudiantes y algunos que con la parte de la puesta en valor del patrimonio geológico. Fue súper interesante y nos ayudaron mucho a generaron informes técnicos, nos ayudaron hicimos una infografía sobre la geología del lugar que ya está instalada en el lugar. Y también ahí hay, por ejemplo, otra área súper interesante que se podría explorar desde una manera educativa, con visitas guiadas, por ejemplo. Y de hecho, hicimos también como decía la María José, un seminario con el gremio del turismo
que lo abrimos a tour operadores y a agrupaciones de trekking de acá de la comuna de Antofagasta. Y bueno, aprovecho de agradecerle al equipo de ustedes del Bosque con Lupa porque se sumaron también en ese seminario. De hecho, está en nuestro canal de YouTube. Es Recuperemos la Reserva Nacional La Chimba. Ahí lo pueden encontrar y son 5 charlas. Y de hecho, fue súper interesante y por eso fue la idea también de invitarlo a ustedes porque, por ejemplo, conocimos su proyecto y vimos esta puesta como en valor educativa y turística desde lo más micro, se podría decir, ¿cierto? Como líquenes y briófitas que ustedes lo han estado estudiando. Y, por ejemplo, acá, si bien estamos súper lejos, acá también trabajamos con Reinaldo y él pudo describir más de 30 especies de líquenes que uno va a la reserva y los puedes ver a simple vista y mejor si tienes una lupa. Pero ahí se abre también otro campo, por ejemplo, súper interesante de tal vez una alternativa como la que ustedes están potenciando. ¿Por qué no se podría perfectamente también pensar en generar un senderismo autoguiado más específico, por ejemplo, sobre los líquenes? Eh, Así que, bueno, también, por ejemplo, invitamos a Jorge Vidal, que él sabe mucho de la parte de observación de aves y también en ese seminario la idea era traer esa experiencia porque es algo que acá también se podría potenciar, o sea, ¿por qué no hacer visitas de aviturismo a la reserva? Hay una riqueza también de más de 30 especies de aves que pudimos constatar con el estudio que hicieron en los colegas de la red de observadores de potencial para el turismo de intereses especiales. Nosotros, por ejemplo, también tratamos de dejar esta información hay un boletín de investigación, por ejemplo, y distintas como insumos que tratamos de hacerle llegar tanto a los tour operadores como a los vecinos, para que ojalá puedan tener, si están interesados, poder disponer de información para pensar ellos mismos tal vez de a poquito en hacer emprendimientos que contribuyan, que sean como sustentables con el territorio, que no generen impacto, y eso es lo interesante del turismo de intereses especiales, que suelen ser como grupos más reducidos, más educativos, con menos impacto. Así que yo creo que y esa es la mirada que yo también percibo que tiene la CONAF. Entonces yo creo que como para allá debiera ir la puesta en valor de este lugar. Sí, una muy interesante opción y hay que ir viendo las posibilidades también que permite el turismo de intereses especiales. Les cuento que también hay comentarios en el Facebook. Laura nos dice qué maravilloso proyecto, los felicito. Estoy completamente de acuerdo, una comunidad vinculada a su entorno es una gran forma de protección. Es urgente incluir estas temáticas dentro de una nueva constitución. En este sentido también te un comentario, una pregunta desde la perspectiva de una nueva constitución, también cómo ven este tema. Sí, no sé, hablo yo primero, o dale tú, María José, si quieres. Bueno, en temas medioambientales estamos al debe, así que, bueno, y en hartos temas la Constitución es una oportunidad para integrar hartos temas que son súper importantes. En detalle, claro, no sabría decir cómo, pero sí es súper importante lo que mencionaban acerca de integrar procesos de resolutivos, de toma de decisión que vinculen a las comunidades en temas medioambientales. Es clave, o sea, es la única forma, como decían también, es la gran herramienta para resguardar y proteger nuestra biodiversidad, nuestro entorno natural. Es muy importante y en términos de educación también es clave poder bajar información, ya sea a los niños, también a los adultos, todo lo que tiene que ver con educación medioambiental. Pero creo que los procesos, que la Constitución puede ser una puerta también, una oportunidad de integrar procesos más vinculantes con las comunidades.
Sí, yo creo que el mejor diagnóstico lo hicieron probablemente las comunidades donde vimos en el plebiscito que las denominadas zonas de sacrificio hubo una alta participación de la gente y en algunos casos con una opción del apruebo por sobre el 90%, que yo creo que habla muy claro de los problemas, de los problemas ambientales repercuten directamente en los problemas cotidianos de la gente. Y desde un modelo que sabemos que en Chile es más bien extractivista, de la venta de nuestras materias primas, pero yo creo que por lo menos se está evolucionando hacia una mirada que ya nos vamos dando cuenta como sociedad de que el crecimiento económico no es lo único. O sea, no tiene mucho sentido solo concentrarnos en el crecimiento económico cuando el planeta es finito. Y, y no, si explotamos todos los recursos, obviamente las generaciones que vienen después no van a poder desarrollar su vida como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, comparto de que creo que esto de generar una constitución ecológica que ha estado bien en los medios me parece excelente y creo que debiera estar como en los distintos capítulos que pueda tener esta constitución. Ojalá que siempre tenga ese componente ambiental bien marcado y bien fuerte, y ojalá busquemos otros modelos que más de la puesta en valor o de la investigación y el desarrollo, y no tanto del extractivismo que al final también termina concentrando riqueza y eso no se suele repartir para toda la comunidad. Así que en ese sentido creo que es súper importante que la parte ambiental sea fundamental, ojalá, en la nueva constitución. Importante cambiar un poco esta mirada también de mirar los territorios desde otras relaciones, lo que ustedes están viendo, otros seres, otros organismos, y no tanto desde una mirada extractivista del valor económico, ¿no? Ver estos otros valores también es súper importante. Bueno, un último comentario también por Facebook. Hani nos dice: gracias por compartir este gran proyecto, desconocido para muchos de nosotros, lo que nos enseña y que nos enseña cómo las comunidades se apropian de sus territorios y los protegen al conocerlos. Así que sí, muy bien, Hani. Y hay una última pregunta en Zoom, quizás para ir cerrando por la hora. Mauricio Cayul nos dice: ¿las autoridades locales manifiestan un interés real por la reserva? Como la conservación, me imagino. Chuta, esa es una pregunta, una muy buena pregunta, pero yo creo, mira, nosotros hemos tratado de llegar con nuestra iniciativa y nuestro mensaje a distintos lugares y distintas autoridades. Yo creo que en general suele haber una respuesta positiva, sobre todo en el último tiempo. Al menos en lo personal siento que en un inicio, cuando empezamos a trabajar en esto, al menos yo percibía que a veces costaba un poco como convencer más voluntades de que de que vale la pena hacer este trabajo, de que hay que consolidarlo, y también de que necesitamos más apoyo, porque uno o dos proyectos no pueden resolver las problemáticas ambientales que un lugar como este ha enfrentado por décadas, e incluso antes de que fuera una reserva nacional. Los problemas se arrastran se documenta desde el 1900 en adelante, cuando ya empieza a haber una visitación, empiezan a haber hasta personas que metían ganado caprino, por ejemplo, allá adentro, y se comían las plantas nativas. O sea, los problemas vienen de mucho antes, pero por lo mismo es algo que hemos tratado de hacer. Hemos tenido incluso entrevistas con el intendente en su oportunidad, en el Consejo Ciudadano del Ministerio del Medio Ambiente, en la gerencia de áreas protegidas. Hemos tratado de llegar para dar a conocer el trabajo que se ha estado realizando, pero yo por lo menos siento que en el último tiempo sí hay un mayor convencimiento y hay más voluntades que están empujando para un mismo lado. Yo creo que el problema ya no es tanto de las voluntades, por lo menos, pero sí
es un tema más quizás de recursos, de los recursos necesarios que se tienen que inyectar para poder consolidar ahora que el proyecto terminó, bueno, que los servicios puedan desde el nivel central también recibir los recursos que se necesitan para mantener lo que se pudo construir en la reserva y también escalarlo, o sea, seguir mejorando el lugar. Así que, pero sí, por lo menos noto que hay un mayor interés, así que por lo menos en ese sentido, contento de que creo que hemos podido como difundir más la importancia de cuidar el lugar, pero sí, pues cruzando los dedos de que también las autoridades también se la jueguen. Es fundamental que tener el apoyo de ellos también. Yo quería agregar algo igual a lo que menciona Mauricio, que claro, muchas veces el tema del interés pasa por el tema de los recursos y también con las formas con las formas que están establecidas en cómo tiene que recuperarse un área o mantenerse o lo que sea. Entonces, creo que también es un trabajo como de todos desarrollar e indagar en nuevas formas de cómo activar estas áreas, cómo mantenerlas y también pensar en hacerlo con la comunidad, con las comunidades. Ahí todo lo que tiene que ver con innovación social tiene que ver con eso, también con encontrar nuevas formas de recuperar espacios o de activarlos o involucrando a las comunidades en esas búsquedas de soluciones. Y eso no es un trabajo fácil porque es un camino desconocido, entonces claramente siempre los actores van a querer caminar por el camino conocido, por cómo sabemos hacer las cosas y eso es súper natural y normal. Entonces ahí hay un desafío como de las distintas áreas de indagar en nuevas formas de ustedes que abren estos espacios, compartir esas nuevas formas para que se puedan compartir experiencias. Y ahí yo creo que también hay un camino y una oportunidad interesante. Sí, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo y no sé si hay alguna otra pregunta que quieran alguien hacer directamente. Parece que estamos, entonces. Bueno, les agradezco muchísimo y para cerrar esta interesante conversación, su participación fue fundamental, conocer también sobre la Reserva Nacional La Chimba, un lugar que también está muy lejano para quienes están en el sur, entonces fue muy, muy interesante, les agradecemos a María José y Mauricio y también a todos quienes nos acompañaron tanto por Zoom, por Facebook Live y también a través del canal de YouTube del Campus Patagonia. Así que les agradecemos mucho a todos su participación y también los dejamos muy invitados a un nuevo encuentro el próximo viernes 4 de diciembre a las 7 de la tarde en la que estaremos conversando con Andrea Pino, directora del Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales situado en la Universidad Austral de Chile en la ciudad de Valdivia, sobre la relación que establecen las comunidades y agricultores locales con los bosques y de la Reserva de la Biosfera de los Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes y en el paisaje de conservación Valle Río San Pedro en la región de Los Ríos. Así que los dejamos muy invitados, les esperamos la próxima semana para continuar con el ciclo de entrevistas Cohabitar la Tierra, experiencias desde el sur del proyecto Ecoturismo con Lupa en áreas silvestres protegidas de Aysén, ejecutado desde el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Aysén. Muchas gracias nuevamente, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a todos.